¿Se oye? Sí. Hermano, Dios les bendiga. Nuevamente, ahora proseguiremos con la última parte de nuestro servicio, que es el estudio bíblico. Estaremos considerando Sofonías, que es el libro penúltimo del Antiguo Testamento. ¿Ah? Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Desde Mateo, ¿verdad? Se cuenta para atrás. Malaquías, Zacarías, Ageo. Ahí se encuentra con Sofonías. Son 3 capítulos. Vamos a considerar una porción. Y en esta porción van a ver que hay un paralelo con lo que el pastor estaba predicando en Hebreos. Déjame ver si está funcionando hasta aquí. Ahora, gracias, Josué. Y este es la última sesión, el tema Poniendo el miedo en su lugar. La sesión lleva por título Gozo en lugar de miedo. Vamos a considerar los versículos 9 al 20 del último capítulo, tercer capítulo de Sofonías. Según ustedes pueden ver ahí, en la mayor parte de las Biblias hay unos subtítulos, ¿verdad? Unos títulos para cada una de las secciones, las perícopas. El día de la ira de Jehová, juicios contra las naciones vecinas. Vemos que el libro enfoca particularmente, Dios les bendiga, en el juicio, el castigo que sobrevendría sobre aquellos quienes han osado ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ese tercer capítulo enfoca particularmente, que es la porción que vamos a estar nosotros mirando en Sofonías, en la bendición, ¿verdad? La redención del pueblo, la restauración más bien de ese pueblo. Si usted lee con detenimiento, pues la realidad es que el enfoque principal es hacia el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. No obstante, como siempre decimos, miramos la palabra, hay unas porciones que hay que aceptar que realmente han sido dedicadas particular y principalmente a ese pueblo escogido. Hay unas porciones que aplican a todos, ¿verdad? Y aquí esta es una de esas porciones problemáticas. Hay unas partes donde algunas personas han interpretado que también aplica también a la iglesia universal, el nuevo pacto. No obstante, si una cosa o la otra, una de las cosas que yo siempre subrayo es que usted puede devenir bendición de todo lo que usted lea en la palabra. Y aunque estuviese enfocado particularmente, principalmente al pueblo de Israel, vemos nosotros que hay bendición para nosotros también. Y ciertamente, cuando se habla de la pequeña porción de personas quienes creerán, ¿verdad? El remanente, creerán en Dios, pues allí estamos nosotros, o debemos estar nosotros contemplados, ¿verdad? Usted sabrá en quién usted ha creído. Si usted ha creído en Cristo Jesús, pues usted está incluido allí. Ese es el pueblo, el árbol principal, y nosotros hemos sido injertados. Por lo tanto, esta bendición también aplica a nosotros cuando se habla sobre los postreros tiempos. Vemos nosotros todo lo que hemos considerado a través de este mes y medio prácticamente, un poquito más, porque hubo un domingo que no nos reunimos, estuvimos hablando sobre poniendo el miedo en su lugar. Y hemos definido la palabra miedo en distintas ocasiones, ¿verdad? Y todos estos estudios han enfocado en qué debe ser nuestro enfoque en vez del miedo. Obviamente, hay algo positivo, para así decirlo, en el miedo. El temor de ciertas cosas le ayuda a usted a tener precaución. Usted sabe que algo hace daño, pero usted va a asumir cierta precaución, cierta cautela, cierto cuidado. Pero hay un miedo que inmoviliza a las personas. La palabra en griego, la fobia, ciertas cosas que hacen, las personas actúan irracionalmente. Hay personas quienes les tienen fobia a distintas cosas. Gente que le tiene fobia a los lagartijos, a las cucarachas, ¿a la qué? A las culebras. Yo le tengo fobia a las tarjetas de crédito. Yo las veo y yo me paniqueo. Voy a cualquier sitio y mire que usted, aléjese de mí.
pues hay ciertos miedos, ciertas fobias que hace que usted se inmovilice, que usted no pueda actuar, ¿verdad? Con racionalidad. Pues hemos ido sobre la palabra en Salmos, en Romanos, en Primera de Juan, en Lucas, en Mateo y ahora en Sofonía, viendo cómo el Señor nos insta, nos exhorta, nos manda a que en vez de tener miedo nos enfoquemos en Él. Hemos visto las distintas maneras, ¿verdad? Y primero empezando, la base, el fundamento para nosotros no tener miedo de la vida, del mundo, de las cosas que están aquí en el mundo, es tener temor de Dios. El temor de Dios sí es un tipo de miedo, ¿verdad? Sí es una reverencia, es un temor reverente. Muchas veces las personas lo suavizan con eso, pero al Señor hay que tenerle gran respeto, pero hay que conocer su poder, internalizar eso para obrar de manera correctamente delante de Él. Obviamente lo que nos propulsa a nosotros es el amor a Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Hemos hablado sobre las motivaciones y hay unas que son intrínsecas y otras son extrínsecas. Las motivaciones extrínsecas son aquellas cosas que usted recibe y por lo que usted recibe, usted decide hacer algo. Hay personas quienes dicen, voy a trabajar tiempo adicional. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Por ejemplo, yo tengo la bendición, yo siempre he dicho, si usted trabaja en algo que usted ama hacer, pues eso es una fortuna, ¿verdad? Usted levantarse por la mañana y decir, ay, qué bueno, voy a mi trabajo, voy a hacer algo que yo amo hacer. Hay personas quienes dicen, ay, tengo que ir a trabajar de nuevo, a hacer esto. Y estudiaron algo, no estudiaron algo y fueron a hacer, y todos los días se ganan la vida, como dicen, en algo que realmente no les llena. Pues el valor extrínseco para aquel que no le llena su trabajo es el salario. Hay ciertas cosas que lo hacemos de manera intrínseca, ¿verdad? Cuando usted cría a los muchachos, usted dice, ay, yo quisiera que cogieran la escoba y el mapo, porque sale de ellos, ¿verdad? Porque hoy voy a hacerlo porque quiero ver la casa limpia, quiero que mami no tenga mucho que hacer. Es de manera intrínseca, ¿verdad? No esperando un premio, sino que sale del individuo. Pues cuando nosotros conocemos al Señor y le tememos de la manera que nos manda la palabra, hacemos las cosas de manera correcta porque sabemos que está bien, ¿verdad? Sale de nosotros, obviamente aflora en nosotros porque el Señor lo ha depositado allí. Es como un reflejo del Señor mismo. Hoy vamos a ver la última sesión, el último tema, que es en vez de tener miedo, podemos tener gozo, debemos tener gozo. El miedo será una cosa del pasado en el reino eterno de Dios. Estaremos en la presencia del Señor. Y el pastor estaba ahorita en la predicación hablando sobre, ¿usted se va a sentir raro? Yo difiero cortésmente, ¿verdad? Con esa percepción. El Señor a nosotros nos va a transformar completamente, ya estaremos completos de la manera que Él quiere. Y yo presumo que eso será como lo que nosotros hemos vivido aquí. No sé siquiera si nosotros recordaremos. ¿Para qué nosotros recordar las cosas malas? Será todo completamente nuevo. Obviamente la palabra pues no nos habla precisamente sobre todo el micro detalle. Habrá algún tipo de recuerdo, tal vez. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, no tendremos esta idea de la preocupación, de la ansiedad, del miedo. Usted sale a la calle hoy día y usted dice, Señor, me encomiendo en tus manos. Y aunque usted sabe que Dios está sobre usted, usted va por la carretera y usted no sabe quién se va a comer una luz, quién se va a comer un padre, quién le va a dar un corte de pastelillo, qué va a pasar en la carretera. ¿Verdad? Eso es un tipo de miedo. Usted anda por ahí en los lugares, entonces, si usted está al tanto de las cosas que están pasando en nuestro país, que sí, la cantidad de asesinatos, entonces en las noticias se los cuentan, dice, en lo que va de año han asesinado a tantas personas, menos tanto en comparación con el año pasado, ya los datos estadísticos están, y usted sabe, ¿verdad? Y usted dice, pues usted anda por ahí con precaución y usted anda con miedo. Usted dice, usted no sabe, y usted va a y obviamente, usted dice, yo confío en el Señor, pero el Señor le manda a usted que sea astuto, como serpiente, ¿verdad? Usted va para allá, usted va a retirar el dinero de un cajero automático y usted no está por ahí.
Usted protege el número secreto, porque usted no sabe, usted le hace así primero a la máquina, si está al aire libre, usted le hace así, porque a veces le ponen unas cosas encima para clonar la tarjeta suya. Usted se verifica que realmente es la máquina, introduce la tarjeta, protege el número secreto, entonces usted retira lo necesario, entonces usted no se pone a contarlo así, con el dinero en la mano. Usted tiene mucha precaución, porque vivimos en un tiempo donde la cosa no está bien, pero en los postreros tiempos, cuando estemos en el reino eterno de Dios, usted no va a tener que preocuparse por nada de eso. Eso es lo que nos muestra la palabra. Ahora, es parte de nuestra naturaleza humana llegar al momento, hay instancias en las cuales usted dice, ay, yo no sé si vale la pena seguir. No es que usted contemple el suicidio. Hay personas que así contemplan el suicidio. Obviamente, los hijos de Dios no debemos contemplar esto como una alternativa. No obstante, hay ciertos desbalances químicos. Hay algunas personas quienes entran en una depresión severa, que aunque hayan creído en el Señor, puede que les cruce por la mente, ¿verdad? Y por esas personas hay que orar adicional. A veces nosotros tendemos a juzgar a las personas y decimos, fulano de tal, sucedió tal o cual cosa, era porque no creía, etc. Nosotros no sabemos lo que pasa por las mentes de las personas. Ahora bien, ese es un caso extremo, pero hay situaciones en las cuales las personas están en un matrimonio donde hay un caso de violencia doméstica. Hay situaciones en las cuales usted está en un lugar y usted está atravesando una situación difícil con sus vecinos o en su trabajo. Y las personas dicen, voy a enganchar los guantes, como las personas utilizan en el argot del boxeo. Una tal enganchó los guantes, o sea, se rindió. Hay instancias en la vida que usted está luchando contra una enfermedad y usted sabe que usted tiene que mantener una dieta, tiene que tomarse unos medicamentos, tiene que hacer ciertas actividades físicas. Y usted ve que no hay mejoría y usted dice, ¿y para qué yo voy a seguir esforzándome? Pues hay distintas situaciones y le he mostrado unas que quizás son superficiales, ¿verdad? Que quizás no se puedan identificar con ellas, pero si usted pudiera, hay otras también. Y hay instancias en las cuales pudiéramos sentir que no vale la pena seguir luchando. Sin embargo, en la vida del creyente vale la pena luchar todos los días en procurar darle la gloria a Dios, en procurar vivir vidas santas, agradables a Dios, ¿verdad? Habrá un momento en el cual lleguemos a ese descanso. El pastor estaba hablando hoy del reposo. Este será el reposo eterno, pero podemos vivir nosotros el reposo en Cristo Jesús mientras estamos. ¿Será posible eso? ¿Verdad? Vivir reposadamente. Pues seguro. Obviamente hay que darle la atención que las cosas merecen, pero hay ciertas cosas que tenemos que reconocer que están fuera de nuestras manos y tenemos que confiar plenamente en el Señor. Ahí es donde se pone un poco más difícil. Trataré de ser breve. Vamos a ver los versículos del 9 al 20 del último capítulo de Sofonías. Y estábamos hablando de que en este libro, pues los primeros 2 capítulos enfocan particularmente en juicios, ¿verdad? Primeramente la ira de Jehová contra su pueblo y contra las naciones vecinas, pero hay luz al final del camino. Versículos del 9 al 13, Karina Andrea quiere leer esa porción. Mira, sí, ahí, sí, por favor. Voy a pasar para acá. A ver si este micrófono está funcionando así. Por si acaso quieren participar por aquí. No, para cuando si quieres participar en algún momento durante el estudio. Para que los hermanos que nos escuchan por Zoom puedan escucharle. Dice así Sofonías 3, del 9 al 13. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.
En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y habrá quien Y no habrá. y no habrá quien los atemorice. Gloria a Dios. Pues aquí vemos una transformación, ¿verdad? Está hablando sobre una forma en la cual eran las personas y llega un momento en cual serán distintos. Sin embargo, no es porque todos serán transformados, sino porque aquellos quienes no son de la manera que Dios quiere, serán quitados. Ahora, fíjense ustedes que se sobreentiende que hay un grupo de individuos quienes están dispersos, esparcidos. O sea, no todos en el lugar donde debieron haber estado desde el principio. Estaban en un lugar primeramente y luego fueron sacados, ¿verdad? Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, y para ese tiempo pues hay muchísimos de ese pueblo que están en distintos lugares. Fíjense que está hablando sobre dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, al Cus, allá al norte del Nilo, en África. Pues está hablando de una expansión territorial que extiende a lugares lejanos desde Israel, pero sabemos que mucho más allá. Esto es lo que menciona el profeta. Sin embargo, en ese momento, en momento futuro, aún a nosotros, ese pueblo está disperso. Hay muchas personas quienes han interpretado que tal vez esto también se puede interpretar como que incluye a otros fuera del pueblo de Israel. A mí me cuesta un poquito de trabajo cuando vemos nosotros que hay un enfoque particular al pueblo israelita, porque como les dije en la introducción, hay una bendición incluso de extensión para nosotros, quienes somos esa rama injertada en el pueblo, ¿verdad? No somos parte del pueblo escogido, pero Dios nos ha escogido a nosotros dentro de este nuevo pacto, ¿verdad? El pacto mesiánico, el pacto en la sangre redentora de Cristo Jesús, que incluye a toda la humanidad que cree en el Señor. Pues aquí habla sobre esa extensión de la región más allá de los ríos de Etiopía. Me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Ahora, habla sobre algo que tiene que ver con lo que las personas hablan. Y esto es lo que Dios hace como obra transformadora en la vida de las personas. Habla sobre devolver pureza de labios. Algunas interpretaciones subrayan que es que algunas personas utilizan la boca, utilizan el lenguaje para adorar a dioses paganos. Vemos nosotros en Puerto Rico, no tenemos que ir tan lejos, en Puerto Rico pues se adoran distintas deidades. No les voy a pedir que ustedes mencionen esas deidades porque no vienen al caso, ¿verdad? Pero fuera de Cristo Jesús, fuera de Jehová, escuchamos nosotros personas adorando a distintas deidades, y algunas de ellas, o sea, pseudo dioses o diosas, algunos de ellos están mencionados en la Biblia. Ese es el problema, ¿verdad? Que hay tanto entrelace. Hay nombres que usted dice, pero que fulano o fulana no son deidades, pero aparecen en la Biblia. Esos son los santos de los cuales habla la Biblia. Y la realidad es que sí, son santos, pero los santos de los cuales habla la Biblia son las vidas separadas para el servicio a Cristo, quienes proclaman la verdad de la palabra de Dios. Esos son los santos, ¿verdad? La palabra santo lo que significa es separado. Pues hoy en día hay tanta confusión, ¿verdad? Y este sincretismo religioso del cual nosotros hemos hablado, ¿verdad? Esa mezcla de distintas ideas religiosas
las cuales se llevan a ciertas prácticas que no convienen, pues el Señor, a través del profeta, en esta porción que leemos, dice que se devolverá la pureza de labios. La pureza de labios es cuando nuestros labios, cuando nuestra voz proclama de manera clara, precisa, contundente y apropiada lo que Dios manda. Que no estamos tergiversando la palabra, que no estamos diciendo aquellas cosas que no convienen, que no estamos adorando con nuestra voz, con nuestra boca, a estas pseudo deidades, a estos falsos dioses, los cuales hemos no mencionado, ¿verdad?, por nombre, pero sabemos de qué estamos hablando. Cualquier cosa que no sea Cristo, no sea Jehová, no sea el Espíritu Santo, pues nada de eso es una deidad. Son simplemente cuentos de camino. Pues en esta porción le está diciendo Jehová al pueblo por medio del profeta que él devolverá la práctica correcta de la adoración. Entonces habla sobre los recuerdos de aquellas cosas que se hicieron que no convenían. Ya no habrá recuerdo. ¿De qué manera puede ser esto en nuestra vida? ¿Verdad? Que nosotros no nos avergoncemos ya por las cosas que hicimos que no convenían. ¿De qué manera es posible eso? La única manera que es posible eso, que Jehová mismo lo borre. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la palabra de Dios que Dios no recuerda más nuestro pecado. Él lo toma y lo tira al fondo del mar. Obviamente, no puede ser un simple ademán, ¿verdad? Porque hay personas que son muy suspicaces, hay personas que son muy listos. En Puerto Rico hay una expresión pueblerina que es jaiba, ¿verdad? ¿Saben lo que es la jaibería? Pues está el puertorriqueño jaiba. Raúl, ¿tú sabes esa expresión? No, pues estás aprendiendo una expresión aquí ahora nueva. Hay una expresión pueblerina que es el ser jaiba. El jaiba es el listo. Fulano de tal es un jaiba, ¿verdad? Porque la jaiba es la cocolía, el cangrejo que camina así de lado, ¿verdad? Entonces, pues la jaibería en Puerto Rico es el listerismo. Pues está el listo, el que se hace para que alguien también, ¿verdad? Había un hermano que antes se congregaba aquí, viejito, Jesús Natividad. Le decían, yo parezco bobo, pero yo no soy bobo nada. Yo me hago el bobo para que me carguen. Y así hay muchos puertorriqueños jaiba, hay mucha gente alrededor del mundo, ¿verdad? Que se hacen los bobos para que los carguen. Y lamentablemente eso se ha infiltrado también a la iglesia. Hay gente que dice, hay gente que se allega a la iglesia por los panes y los peces, haciendo alusión también a la Biblia, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, llegan por allí, entonces, ay, estoy teniendo esta situación tan y tan terrible en mi familia. No estoy diciendo que todas las personas quienes dicen eso no es cierto, hay que ser sabio. Entonces, ¿me podrían dar una ofrenda? Llegan por ahí, no asisten a la iglesia, han llegado aquí de la nada, a mitad de culto, pidiendo que se les dé una ayuda. Y luego de eso, no se les ve jamás, ¿verdad? Si la situación era meritoria de una ayuda o no, pues nosotros no sabemos muchas veces, pero hay que ser sabios. Pero eso también, en muchísimos casos, son jaibería, son listerismo. Pues vemos nosotros que hay ciertas actitudes que muchas veces pueden ser fingidas. Obviamente, lo que está diciendo Sofonías aquí es que el que había sido avergonzado, ¿verdad?, ya no será avergonzado por su rebelión. Cosas que se hicieron. Entonces, no es que usted dice, voy a hacer algo malo porque yo, ¿verdad?, el que dice, Señor, perdóname por mis pecados y por el que voy a cometer mañana. No funciona así. Es perdóname por mi falta, ¿verdad? Como yo perdono a mis deudores, ¿verdad?, contra los que han faltado contra mí. Pero es que usted se arrepiente genuinamente y eso lo sabe usted. Obviamente Dios lo conoce también. A lo que voy con esto es que de lo que habla Sofonías es de las
del arrepentimiento genuino, genuino. No puede ser fingido. No es, yo hago lo incorrecto y sé que Dios me va a perdonar. Hay personas quienes se recuestan de eso, ¿verdad? Eso es lo que algunas personas critican respecto a la doctrina bautista, que dicen, salvo siempre salvo. O sea, que tú puedes hacer lo que te dé la gana y eres salvo. Es que eso no es lo que predicamos. Lo que predicamos es que la palabra dice, el Señor te salva, ¿verdad? Para buenas obras. Ahora, no es que tú tienes que obrar para que el Señor te salve. Es que tan pronto tú eres salvo y le perteneces al Señor genuinamente, vas a cometer errores, pero tu vida no debe estar marcada o definida por esos errores que tú cometes. Pecamos, seguro que nosotros pecamos, cometemos pecado. ¿Por qué? Porque estamos nosotros todavía en este caparacho de pecado, en este cuerpo de muerte. Pues vamos a cometer errores. Ahora, el Señor le dice a ese pueblo, le dice, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Tú hiciste cosas en el pasado que no convenían. Ahora, lo que partimos de la presunción, que aquel que se rebeló ya se arrepintió. Entonces vive una vida marcada por la presencia de Dios en ella. Y es por esto que no será avergonzada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es algo que determina o que define ese momento futuro del cual está hablando Sofonías? No serás avergonzada, pero hay una razón por la cual esto será así. Y dice, quitaré de medio de ti los que se alegran en tu soberbia. Y es una expresión que no sé si usted se dio cuenta, cuando uno mira el pronombre ese, esto es un pronombre posesivo, ¿verdad? Tu soberbia, la soberbia que te pertenece a ti. No serás avergonzada por las rebeliones del pasado, porque la razón por la cual esto será así es que yo quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Y eso a mí me resulta bastante curioso, porque si me dijeran, voy a quitar a aquellos quienes se alegran en la soberbia, pero no es la soberbia, es tu soberbia, la que está en ti. Entonces, pues, a la conclusión que yo llego es que esos que están en medio de ese pueblo resultan ser una mala influencia porque animan a que asumas una actitud que a Dios no le agrada. ¿Qué es la soberbia? Sino el orgullo, ¿verdad? La altanería, el creerse uno que uno se merece las cosas y que uno se sabe todo, que uno es el centro de todo, ¿verdad? La actitud egocéntrica. Pues el soberbio es ese, el que es altanero, el que es prepotente. Pues dice Sofonías que Jehová indica, no serás avergonzada por lo que hiciste mal en el pasado, porque voy a quitar a esa gente que te anima a que tú seas así, un pedante. Hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta, no se dice, sí, sé pedante porque vas a caer en ridículo. Hay gente que están así, ¿verdad? Les agrada que la gente haga el ridículo, porque entonces ellos quedan bien. Si aquel quedó en ridículo, pues entonces yo soy neutral o soy de los mejorcitos. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Si no tienes esa mala influencia y obviamente aquí te has arrepentido del mal que hiciste, serás como yo demando delante de mí. Entonces dice, tan pronto esto deje de ser, cuando esto deje de ser como era, que me desagradaba, cuando ya no estén aquellos quienes te animaban a hacer lo incorrecto, los que van a quedar van a ser dos tipos de personas. Primeramente habla sobre un pueblo humilde y habla sobre un pueblo pobre. Y literalmente es eso. La palabra a la que se refiere humilde en el hebreo es aquel que vive en un estado, una condición física, de pobreza. Pero se refiere principalmente, aparte de ese estado físico de pobreza, a un estado de actitud individual. ¿Qué es lo contrario a ser humilde? ¿Ser qué? Altanero, ser orgulloso. Hay dos tipos de orgullo, hay un orgullo bueno y un orgullo malo.
¿no? Está el orgullo en hacer las cosas correctas. Cuando usted dice, yo veo que cualquiera de ustedes aparece por ahí en una nota en el periódico y dice fulana o fulano de tal de la Iglesia Bíblica Bautista. Fue reconocido en el pueblo tal por su compromiso con tal o cual cosa. ¿Verdad? Yo digo, reconocieron, ¿verdad? Nosotros no buscamos ese reconocimiento, pero si alguien lo hizo, pues yo me siento orgulloso por el logro suyo, ¿verdad? Y viceversa. Es un orgullo bueno. Por lo general hablamos del orgullo malo, la que es la altanería de la cual decía la hermana Ita. Pues miramos esta porción y dice que hay un pueblo humilde, lo contrario a eso. La persona que es humilde no quiere que le estén reconociendo. A esa persona no le gusta que ser el centro de atención. Suelen ser personas mansas. Pues ese es parte del pueblo, será así, y también será pobre. Ahora, la parte más importante es que esos que están allí confiarán en Jehová. La confianza en Jehová no puede ser de la boca para afuera, como decimos en Puerto Rico. Hay gente que se traga los vientos, aleluya, gloria a Dios, amén, y eso es un demarcador que piensan que es suficiente como para que Dios les tome en cuenta. Podemos decir aleluya, gloria a Dios, amén, a toda boca, y en nuestro corazón tener algo completamente contrario a lo que demarcan esas expresiones. Pues el confiar en Jehová se demuestra. Nuestros actos, nuestra vida habla sobre esa confianza. Habla sobre cómo usted toma decisiones. O sea, se demuestra, debo decir, en cómo usted toma decisiones. En cómo usted interactúa con las personas. En tantas cosas, en todos los aspectos de su vida, se puede identificar la confianza. Y lo contrario, también. Las personas que están en pleito continuo, los gestos incluso, los ademanes que asumen, pues habla sobre nuestra relación con Dios. Pues dice Sofonías allí que al ser sacadas estas personas, quienes apoyaban lo negativo en el otro, a quien se le está hablando al pueblo, quedarán estos otros quienes serán humildes, pobres, que confiarán en Jehová. Y el resultado, pues hemos demarcado un poco en lo que acabo de decir. Este remanente, esta pequeña porción que permanece de Israel, será una que subraye la expresión de la santidad, ¿verdad? No hará injusticia ni dirá mentira. O sea, no estamos hablando del Capitolio. Definitivamente no se está hablando del Capitolio. Puede que haya uno o dos ahí, ¿verdad? Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Eso no tenemos que explicarlo. Porque, nuevamente, la razón por la cual esto será así, ese porque es importante, serán apacentados. Y vemos nosotros el paralelo con la crianza de los animales, ¿verdad? El que lleva las ovejas, las apacienta, las lleva a un lugar donde se puedan alimentar. Apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Pues la razón por la cual no habrá temor es que aquellos quienes son apacentados y duermen tranquilos es porque saben quién está sobre ellos. ¿Amén? ¿Estamos bien? Estamos bien. Raúl. Sí, seguro, siempre. Este es el estudio. Pues dice el micrófono. Aquí están, si las quieres buscar aquí. Sí.
Amén. Pero no estaba en ti. Exacto. Ujú. Amén. Muchas gracias, Raúl. Me parece que eso es bien acertado el comentario, ¿verdad? Y lo que dice Raúl respecto a este asunto de el lenguaje soez, lo que llamamos malas palabras. Yo sé que hay un debate dentro de la iglesia en distintas doctrinas respecto al tipo de música que se escucha. Hay gente que denomina cierta música sacra. Incluso hay alguna que está etiquetada como música sacra y realmente uno se pone a escuchar bien y te dice, eso no es bíblico. Sin embargo, yo soy uno que a mí me gusta la música. Obviamente hay que entresacar la música. No toda la música que yo escucho es música que necesariamente tiene un tema bíblico, ¿verdad? Hay música que habla sobre el amor romántico, por ejemplo, ¿verdad? Y yo pues, escucho esa música y pienso en mi esposa. Obviamente ahí, y entonces ahí hay que entresacar también. A lo que voy con esto es que en estos tiempos lo que se define como buena música o buena composición es cuestionable, ¿verdad? Porque en los últimos 3 o 4 años hubo un individuo que se ganó el premio Grammy o qué sé yo qué por el compositor del año y yo digo, y ustedes sabrán de quién yo estoy hablando y no lo pienso mencionar. Tiene que ver con un animal que brinca, ¿verdad? Que tiene unas orejas grandes, que es malo. Usted dice, compositor del año. Yo digo, pues, la vara que utilizaron para medir si era exitoso fue cuánto vendió. Entonces, el hecho de que venda, y yo realmente les confieso, yo no he escuchado nada sobre él. Y yo siempre digo, no lo escuchen, no lean esto, aquello. Pero si usted no ha hecho, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Quizás yo haga un estudio antropológico, ¿verdad? Un día me siente a escuchar por lo menos una estrofa de lo que está para poder decir, para entonces poder criticar de manera informada. Pero me es suficiente con lo que las personas dicen, con algunas pequeñas porciones que dicen, y lo que se subraya, lo que resalta es precisamente eso. El lenguaje soez, la violencia y la sexualidad explícita dentro, y me parece que eso carece de la pureza de la cual habla aquí. Gracias, Raúl. Úrsula. Pues las cosas de Dios nunca, ¿verdad? Son casualidades. Y antes de que el hermano hablara, cuando tú leíste Karina, el 12, Sofonías 3:12, me trajo a la memoria al hermano Nando, porque yo recuerdo que él una vez habló, él siempre que venía acá predicaba en la iglesia y lo queremos mucho. Él está muerto, está con el Señor, ¿verdad? Pero lo queremos mucho. Pues el hermano Nando, yo me acuerdo que una vez predicando, él habló del pobre, en las bienaventuranzas del pobre de espíritu. Y él aclaró que no tenía que ver nada con la pobreza física. Uno podía tener mucho dinero o poco dinero, y eso no importaba, pero al yo ver esto aquí que dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, pues el pobre de espíritu es el que tiene que depender de Jehová en todo, como dice aquí.
Y yo digo, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque ya la persona murió, pasó a la eternidad, y nosotros, la palabra, que era lo importante, la palabra permanece en nosotros y nos aclara. Pues, Amén. y yo digo, gloria a Dios por los que predican su palabra, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, alguna queja, alguna corrección? ¿No? Seguimos al próximo punto. Sofonías 3, 14 al 17. Yo lo voy a leer. Dice la palabra del Señor en Sofonías 3, aunque la hermana Angie quería leer. Versículos 14 al 17. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén, amén. Y aquí vemos unos mandatos, ¿verdad? Hay tres expresiones imperativas que se dicen ahí en la primera porción que lee la hermana Angie. Dice que se cante, que se dé voces y dice gózate y regocíjate, como expresiones sinónimas. La primera de ellas habla sobre parte de lo cual pudiera ser parte de la naturaleza nuestra cuando estamos felices. Hay algunos, ¿verdad?, que quizá no les gusta cantar en público y a veces si los escuchamos cantar quizás le daremos las gracias por no cantar en público. Pero parte de nuestra naturaleza es que si estamos felices solemos cantar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el devocional al Señor, cuando elevamos himnos y cánticos al Señor, es una expresión de nuestra adoración a Dios de manera verbal. El canto es parte de nuestra naturaleza cuando estamos felices, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está diciendo Sofonía. Y la otra es dar voces. Dar voces es elevar una expresión en voz alta, ¿verdad? Levantar la voz. Y esta expresión de decirlo a viva voz es una que debe ser jubilosa, una expresión de alegría. Y luego dice que se goce y se regocije todo su corazón. Cuando alguien te exhorta o te manda a que esto sea así es porque hay motivo, hay razón para ello. Parte de nuestra naturaleza, volviendo a lo que estábamos hablando de cierta manera en la primera porción, nuestra naturaleza humana es una que muchas veces se nos dice que hagamos algo, pero nosotros decimos, ¿y cómo lo voy a hacer si me siento en una condición completamente contraria? En instancias, usted se siente muy triste por algo que ha sucedido y le digo, pero póngase feliz, y tú dices, ¿y cómo me pongo feliz? Porque no estoy feliz. Pues la exhortación es precisamente que se enfoque en cuál es la bendición, en este caso, ¿verdad? Entonces, los motivos para todo esto que acaba de presentar de manera imperativa Sofonía, el profeta de Jehová, es que el Señor, Jehová, ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. No hay razón por la cual estar alicaído, por la cual estar cabizbajo, por la cual estar pesaroso, por la cual estar triste. El Señor ya ha borrado aquellas cosas que sirven de impedimento u obstaculizan, ¿verdad?, la felicidad, el gozo, el deseo de cantar a Dios y dar voces de manera jubilosa. Entonces dice, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Ha echado fuera a aquellos quienes no sirven y Él es el que sirve como emperador, como rey, como gobernante en medio de ti. Una de las cosas que sucede en nuestro país, me parece como por fortuna, ¿verdad? A veces nos quejamos mucho de los políticos y a veces de manera jocosa, yo digo, allá en el Capitolio esto, lo otro.
Y obviamente yo sé que tiene que haber gente buena, gente, ¿verdad?, que desee trabajar de la manera correcta, pero muchas veces simplemente lo que se subraya es solamente lo negativo, ¿no? Y lamentablemente, pues, siendo jocoso o no, a veces somos partícipes de subrayar esas cosas que no son buenas. Pero estoy seguro que hay personas que realmente quieren servir. Pues cada 4 años en este país tenemos la oportunidad, por el sistema en el cual nosotros vivimos, de elegir nuestros gobernantes. Y yo sé que ahí podríamos entrar en debate, que si realmente estamos eligiendo, hay gente que ha elegido por nosotros. Pero poniéndose a un lado, nosotros, aun cuando tenemos la posibilidad de elegir a aquellos quienes serán nuestros líderes, y la palabra de Dios nos manda que los honremos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que quien gobierna realmente en medio de nosotros es Jehová, pues podemos estar más seguros. Porque siempre cuando dependemos de hombres y mujeres, por supuesto, para que sean líderes en nuestra sociedad, hay cierto nivel de incertidumbre. ¿Habrán de administrar apropiadamente el sistema de salud? Ahora mismo los médicos se van de Puerto Rico porque no hay justicia para ellos. Todos los empleados de la salud encuentran que están mejor yéndose a otros lugares porque aquí pues no se les remunera de la manera apropiada. Los educadores, el pueblo, dice, la infraestructura cada día está de mal en peor. Las carreteras, el sistema eléctrico, el agua, vivimos la incertidumbre de que si hoy pagamos tanto por la energía, mañana vamos a pagar más y de aquí a 10 años no sabemos cómo va a estar esto. Claro, no es para crear una carga mayor en nosotros, porque la realidad es que aquí vivimos y aquí pues tenemos que ver cómo funciona la cosa. Y hay líderes quienes tal vez se sientan y dicen, ¿cómo vamos a arreglar esta situación? Pero si es Jehová el que está en medio de nosotros, podemos vivir de manera confiada. No hay la incertidumbre que prevalece o domina o permea en el mundo que vivimos hoy día porque dependemos de los seres humanos. Pues eso le dice al pueblo, ¿verdad? Entonces dice, nunca más verás mal. Imagínense eso. Y así será. Ciertamente habrá un día en el cual Jesús regresará por su pueblo. ¿Verdad? Anterior a eso, Él estará 1000 años reinando. Luego todo se disolverá. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y el mal cesará. Nuestra mente no nos da para tanto, ¿verdad? Nosotros hablamos de la vida eterna, hablamos de lo infinito y lo hemos dicho anteriormente. Nosotros tenemos símbolos matemáticos que pueden hablar sobre esto, sin embargo, nuestra mente no nos da para realmente internalizar lo que es la eternidad, lo que es lo infinito. Son conceptos para nosotros, ¿verdad? Pero realmente nosotros poder tener un entendimiento pleno de lo que es eso es virtualmente imposible para nosotros. Lo mismo sucede con nosotros pensar que podemos internalizar lo que es vivir en un mundo en el cual no existe el mal, porque desde que nosotros tenemos uso de conciencia, nosotros nacemos en un mundo donde el mal muchas veces prevalece. Y estamos ahora, y usted me puede decir que no hay mal en este mundo, pues usted no tiene nada más que mirar y sabe que el mal existe. Pues ahí dice que en ese mundo, en ese momento, pues no habrá, nunca más verás el mal. Y se subrayará, ¿verdad? Se sustentará estas expresiones a ese pueblo escogido. Se le dirá que no hay razón, no hay motivo por la cual deban ellos temer. La razón principal, porque aquel que reina es el que está en medio de ellos, Jehová, que es poderoso y Él les salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y aquí es el Creador mismo el que está expresando regocijo, que estará cantando,
¿verdad? Y aquí obviamente pues se establecen unos paralelos que podemos nosotros entender respecto a la actitud de Dios. Se asemejan a actitudes humanas, ¿verdad? Para que nosotros podamos internalizarlas, pero lo que habla es sobre cuán complacido está Jehová para con aquellos quienes son su pueblo escogido, ese remanente que permanecerá. Amén. Antes de ir al último punto, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que usted quiera presentar de manera complementaria a lo que hemos discutido ya? ¿Duda? ¿Correcciones? ¿Quejas? ¿No? Vamos al último punto. Versículos 18 al 20 y con esto terminamos la discusión. Y eso es alergia. El abanico. El aire, hay que cambiarle el filtro, hay que limpiarle el filtro. ¿Alguien que quiera leer los versículos 18 al 20? Lorimar, gracias. Amén. Aquí en Reina y Valera utilizan una palabra que para nosotros en Puerto Rico es un tanto malsonante, ¿verdad? Fastidiado. La palabra fastidio para nosotros es casi una mala palabra, ¿verdad? Se ve casi tan mala como sobaco. Ahí dice que reunirá a los fastidiados. Son personas quienes han sufrido el embate del mal. Eso es lo que significa allí. Entonces da varios ejemplos, o quizá ilustra con algunos términos quiénes son esos quienes serán reunidos, ¿verdad? Entonces habla sobre una forma en la cual han sido fastidiados, en la cual han sido objetos del mal por mucho tiempo, quienes el oprobio de ella era una carga. Vivieron por mucho tiempo sufriendo el embate del mal. Entonces, dice, apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Ese apremiaré no es un término positivo, es todo lo contrario. Aquellos quienes hacen el mal contra ti serán castigados, ¿verdad? Serán sacados. Entonces, los términos que utiliza para referirse a aquellos quienes serán reunidos, quienes son fastidiados, han sido fastidiados, son términos similares a como si fueran parte de una manada, ¿verdad? Como si fueran ovejas o fueran animales de campo. Dice la que cojea. Obviamente, algunos de nosotros podemos cojear porque tenemos alguna condición, ¿verdad? Ustedes tienen nervio ciático pinchado, como decimos en Puerto Rico, pues puede que usted coge, pero aquí se refiere a aquella oveja que tal vez esté en mala condición, esté en mal estado, aquella que ande por un lugar dispersada o esparcida, separada, se traerá de nuevo hacia el rebaño. Dice, recogeré la descarriada. Ahora, recogeré la descarriada, aquí tenemos que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos, ¿verdad? Porque hablamos sobre los creyentes quienes están descarriados. Eso como que es una contradicción de términos. Porque a veces nosotros pensamos en que quien está descarriado es quien anda haciendo lo malo. Pero puede que haya uno que esté separado, por eso hay que tener mucho cuidado, esté separado, esté en otro lugar, y el Señor quiere que esté aquí. Hay muchas personas hoy día, les decimos que hay más, en la iglesia pues hay más apartados que en el mismo correo. En el correo hay un montón de apartados. Pues hay muchos apartados de la iglesia, obviamente.
quien se aparta de la iglesia sabrá por qué lo hace. Hay personas quienes simplemente están apartados porque nunca fueron de Dios. Solamente ellos en su corazón lo conocen. Pero yo tampoco dudo que puede que haya algunos que genuinamente estén separados del lugar donde Dios quiere que estén porque no han encontrado el lugar. Porque simplemente se sienten completamente decepcionados de los hombres. Y esto es un problema. Ese no es el tema, ¿verdad? Yo sé que de esto pudiéramos hablar largo y tendido. Lo que Dios sí quiere de nosotros es que nosotros nos congreguemos, que estemos en el calor de la congregación. Ahora, ahí está hablando del pueblo como un todo, de ese pueblo escogido. Aquellos quienes estén en mala condición, quienes estén en la dispersión en distintos lugares del mundo, Él los traerá y los pondrá juntos. Pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Les exaltará. Serán el centro de atención y recibirán bendición de parte de Dios. Y esto es una bienaventuranza que podemos ver nosotros en la palabra. Entonces, ¿quién los reunirá y quien los traerá? Será Jehová mismo. Será Él con su poder, con su bondad, con su amor, quien les traiga, ¿verdad? Y el amor de Dios se manifiesta y podemos ver a través del Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan también el amor de Dios, ¿verdad? Esta expresión Dios es amor. ¿Cómo usted quiere definir la palabra amor? Pues Dios es la esencia de lo que es el amor real, puro. Pues será Él mismo quien les traiga nuevamente y será Él quien exaltará a ese pueblo. Y por último, dice, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ya no habrá opresión, no habrá cautiverio, no habrá individuos quienes vivan presos no solamente de otros hombres, sino del pecado, de la maldad, del oprobio que produce la misma condición física. Nosotros vivimos en una condición física, una naturaleza, podemos llamarlo, que aunque estemos en comunión con Dios, aunque vivamos la paz de Dios, siempre hay algo que atenta contra nuestro gozo. El día que más gozoso usted se siente, puede que de momento, porque no comió bien, no se tomó los medicamentos, le sobrevenga un sentimiento que usted no puede definir. Hay una señora que yo le pregunto todos los días, ¿cómo tú estás hoy? Y me dice, no te sé explicar. Eso es una broma que tenemos nosotros acá. Las hermanas Bidi, pues a veces es así. No estoy segura, todavía no ha pasado suficiente tiempo en la mañana para yo poder decirte, no me he tomado mi primera taza de café. Pues nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra naturaleza a veces nos lleva a nosotros sentirnos de una manera que no podemos explicar. Tenemos toda la razón en el mundo, sabemos nosotros cuando miramos la palabra, para estar gozosos, para estar en paz, para estar a conciencia agradecido. Sin embargo, hay ciertas cosas que atentan contra esa tranquilidad, esa paz que el Señor quiere que nosotros vivamos. Bien, hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Gozo en lugar de miedo ha sido el enfoque en estos versículos que hemos tratado de manera breve considerar a través de este estudio. No quiero pasar a la asignación para la semana que viene sin antes recibir cualquier comentario, duda, queja, complemento o algún otro idea que usted quiera contribuir a lo que acabamos de ver. Amén. Algo que usted aprendió, algo que nosotros podemos decir, esto resume más bien lo que acabamos de ver en esta pequeña porción, en estos 12 versículos que leímos. En Sofonías 3, del versículo 9 al 20. Dios habrá de cumplir su promesa, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos haber aprendido. Adelante, hermana Ita. En medio de las luchas y las pruebas, pues seguimos caminando como dice el corito, pero con la mirada siempre puesta en el Señor, porque Amén. nos caemos y nos levantamos, porque estamos confiados que Dios es, Amén. Amén. no hay otro. Muchas gracias, hermanita. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No?
Asignación para la semana que viene, hermano. Raúl, adelante. Estado, su condición, su condición. Amén. 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 Gracias por arrojar luz en ese tema. El asunto semántico me parece que es algo bien importante. Cuando hablamos sobre escudriñar la palabra, es precisamente eso, ver cómo las palabras dentro del contexto pues nos ayudan a poder realmente entender el mensaje. A veces puede que una palabra, ¿verdad? Hemos hablado en muchas ocasiones, hacía mucho tiempo yo leía la porción de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la confrontación que le hace a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, sí, yo te amo. Y 3 veces. Y yo digo, está bien, pues 3 veces está ahí. Sin embargo, cuando uno va al griego, uno ve que no es la misma palabra en cada una de las instancias, ¿verdad? Y el significado del vocablo en su traducción, pues puede que no nos ayude tanto a poder internalizar. Y me parece que esa ilustración nos ayuda a poder capturar muy bien lo que quiere decir cautiverio en ese sentido ahí. Pues muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Correcciones? ¿Quejas? ¿No? La semana que viene vamos a empezar un tema nuevo. Ustedes saben que el material didáctico que ustedes tienen, hay un tema especial entre los dos temas grandes, ¿verdad? Ese tema lo vamos a saltar, no lo vamos a asaltar, lo vamos a saltar, lo vamos a brincar. Fue decisión del pastor porque no quería que saliéramos de los temas grandes, mayores. Pues allí usted ve a alguien comiendo, no una manzana, muchas veces la gente dice, pues la manzana de Adán, ¿verdad? Incluso la manzana de Adán, pues no era una manzana que dice la Biblia, era una fruta, ¿verdad? No sabemos qué fruta. Aquí el artista ilustra que estaba comiéndose una manzana, ¿verdad? De una manzana, una fruta, parece una pera, pero parece una pera con verruga. No sabemos qué tipo de fruto era, pero es lo que se ilustra ahí, ¿verdad? El tema grande que nos va a comenzar a trabajar el hermano Josué es cómo discernir la voz de Dios. Y la primera sesión se titula ¿estás de acuerdo con la Biblia? Ese tema me parece que es bien importante y todos sabemos que la contestación obligada es sí, estoy de acuerdo con la Biblia, pero nuestra vida es la que realmente contesta esa pregunta. Hay personas quienes dicen, sí, yo creo en Cristo, sí, yo sé que hay que hacer esto, aquello y lo otro, pero entonces cuando usted los mira te dice, pero ven acá, tú no dijiste que tú creías en el Señor. ¿Y por qué estás peleado con tu hermano? Tú no decías que tú creías en el Señor. ¿Y por qué tú miras a la gente por encima del hombro? Tú no decías que tú crees en el Señor. ¿Y por qué te pasas por ahí? Por tu boca lo que salen son sapos, murciélagos y culebras. ¿Por qué lo que tú te pasas cantando es la música del compositor ese del año? Si tú amas tanto al Señor, ¿verdad? Pues, ¿estás de acuerdo con la Biblia? Eso es lo que vamos a estar considerando la semana que viene. Estudiar material didáctico, ¿verdad? Para que pueda venir a contribuir al estudio. La asignación es Génesis 3, del 1 al 6. Y si hay preguntas adicionales, pues les invito a que tengamos una palabra de oración para dar por terminado el estudio y de esta manera el servicio.